Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al Patio de la Infanta. Es para mí un placer recibirles y darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo Retos para el futuro de España en el mundo del siglo XXI, organizado por Fundación Ibercaja y coordinado por José María Serrano, catedrático de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a quien quiero agradecer su colaboración en este ciclo que tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas, el diálogo y la reflexión acerca de cuestiones de gran interés para la ciudadanía, como son los retos y el desafío a los que nos enfrentamos en el desarrollo económico de nuestro país, siempre en línea con el compromiso de Fundación Ibercaja de acercar el conocimiento a la sociedad. Por ello, queremos compartir con todos ustedes la tercera conferencia de este ciclo, Los dilemas de Europa, en el que hoy nuestros invitados y magníficos ponentes abordarán una cuestión de vital importancia para nuestro país, analizando la coyuntura en la que se encuentra Europa y el impacto que tiene en el futuro de España. Nos acompañan Emilio Lamo de Espinosa, doctor en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Sociología. Ha sido presidente del Real Instituto Elcano y durante 10 años fue director del renombrado Instituto Universitario Ortega y Gasset. También contamos con Mira Milosevic, doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense, profesora del Instituto de Empresa e investigadora senior del Real Instituto Elcano. Moderará el diálogo Beatriz Barrabés, directora del Centro Territorial de Aragón de Radiotelevisión Española. Será un placer escucharles. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para concluir, quiero recordarles que este ciclo finaliza el próximo miércoles 5 de junio, donde tendremos el privilegio de contar también con la presencia de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, y será con la conferencia 10 años del reinado de Felipe VI. A continuación ya le cedo la palabra a Beatriz Barrabés. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio poder estar hoy aquí conversando con estas dos grandes voces del análisis internacional. Muchas gracias, José María, muchas gracias a la Fundación Ibercaja por hacerlo posible. Bueno, como decía en la introducción, en este nuevo Retos para el Futuro, en este nuevo diálogo, vamos a hablar de los dilemas de Europa, que me decía hace un momento Emilio, que quizás sea más fácil resumir las certezas, ¿no? Ir a las certezas que a los dilemas, porque dilemas hay muchos. Vamos a hablar esta tarde de una Europa que está a las puertas de unas elecciones, también con una guerra a las puertas, después de una pandemia y de una guerra que han dejado al descubierto pues, carencias en su economía, en su industria, en la cadena de suministros, energía, en fin, una Europa que está atravesando un momento complicado, podríamos decirlo. Y quería empezar con esa frase de Ortega de España es el problema, Europa la solución. ¿Todavía sigue siendo, Emilio, la solución Europa? Bueno, la verdad es que nunca fue la solución de todo, y desde luego ahora, además de solución, es problema y por lo tanto tendremos que enfocarlo así. Yo comenzaría diciendo una cosa, la frase de Ortega responde muy bien a lo que es el europeísmo de los españoles, que es singular, que es muy distinto del que puede tener Francia o Alemania. Por decirlo de un modo más claro, Francia o Alemania nunca se han planteado si son Europa, España sí, y obsesivamente. A lo largo de esa historia, nuestros intelectuales y nuestros pensadores han pensado una y otra vez, somos Europa, ¿cuándo empieza Europa? Acaban los Pirineos, empiezan los Pirineos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no solamente queremos ser Europa, sino que ansiamos serlo. Y el europeísmo de los españoles ha sido singular porque es mucho más de venida que de ida. Es decir, más que tener un proyecto para Europa, nosotros lo que hemos querido es que Europa viniera, nos abrazara y nos europeizara. Francia, por ejemplo, trata de proyectar Francia a través de Europa, a través de la Unión Europea.
España trata que Europa se proyecte en España, que venga y nos abrace y nos europeice. De modo que es una situación muy singular, ¿no? Y en ese sentido nunca hemos tenido realmente un proyecto para Europa. Y de hecho es muy curioso porque España, que es un país extremadamente europeísta y todos los sondeos lo acreditan, cuando luego preguntas a los europeos, pues, por ejemplo, por el nombre de Ursula von der Leyen, me parece que lo conoce el 25% de los europeos, de los españoles. La mayoría de los españoles no saben quién es, ¿no? Hay un enorme desconocimiento que responde en el fondo a un gran desinterés. Queremos ser europeos, pero no estamos tan interesados por el proyecto europeo como sí pueden estarlo otros países. Y eso se ha ido afianzando en los últimos años como consecuencia, a su vez, de que la posición de cierto prestigio e incluso eventualmente liderazgo que España pudo tener en Europa hace 20 o 30 años lo hemos ido perdiendo. Y lo hemos ido perdiendo por dos razones. Una de ellas fundamentalmente ha sido la crisis económica. Las crisis económicas han transformado a España en pedigüeña en Europa, y cuando tú solicitas ayuda y te la dan, eres deudor. Y en segundo lugar, hemos sido también pedigüeños políticos en Europa. Esto no se sabe, pero lo adelanto. El procés catalán, el del 2017, que ahora se pretende cancelar con la ley de amnistía, el procés catalán le costó a la diplomacia española muchos esfuerzos de negociación en las cancillerías europeas para cancelar y evitar que fueran recibidos y fueran reconocidos en otros países. Eso la diplomacia española lo hizo muy bien, lo hizo magníficamente bien. Nadie lo sabe porque lo hizo silenciosamente, como tiene que ser la diplomacia, y por lo tanto no llamó la atención. El resultado, como sabemos, ha sido magnífico. No hubo el más mínimo reconocimiento en Europa de las autoridades separatistas catalanas. No ha habido el más mínimo. Pero claro, eso se paga también. Todas esas deudas están ahí acumuladas, de modo que tú no puedes liderar en Europa cuando realmente lo que eres es más bien deudor que acreedor, ¿no? Entonces, al hilo de esto, se me ocurre preguntar, mira, ¿tiene España es un país que tiene el respeto de Europa? Yo creo que sí, que tiene respeto a Europa, pero yo estudié sociología en Belgrado y estudiábamos Ortega, y esta frase incluso se usa hoy en día, ¿no? De que Serbia es un problema, pero Europa sería una solución. Pero Emilio acaba de decir cómo ha evolucionado realmente este significado. Yo creo que hoy en día la cuestión aquí de respeto hacia Europa es que no todos los problemas de España son europeos y todos los problemas europeos son de España, porque España forma parte de la Unión Europea y de Europa, ¿no? Pero creo que esto, lo que dijo Emilio, es muy acertado comparando a Francia y España. Yo creo que hay respeto por Europa, pero creo que también muchas veces se espera de Europa que haga algo que no es trabajo de Europa, como hemos visto, por ejemplo, con amnistía. Hay asuntos que no interesan a Europa, y en este sentido Europa ya no es solución de todos los problemas de España, y sin embargo, como miembros de la Unión Europea, tenemos que lidiar con los problemas de Europa, ¿no? Así que más que respeto, también creo que es una necesidad, y uno que está como miembro de la Unión Europea, pues son derechos y responsabilidades, ¿no? Y en este sentido es lo que España como país miembro tiene que hacer. Lo que decíamos, bueno, al principio, Europa, siempre se ha hablado de Europa como un gigante económico. Hablábamos de que tenemos la guerra a las puertas, pero un enano militar, también político. ¿Qué papel puede jugar Europa? ¿Podría llegar a tener un ejército europeo, o esta división en distintos países lo hace una quimera? Empieza tú. Bueno, yo creo que primero desde la pandemia, bueno,
de varios años, pero sobre todo desde la pandemia hemos oído muchísimo que esto ha sido el wake-up call para Europa, ¿no? Que Europa va a despertarse. Luego hemos oído discursos de Josep Borrell, de Ursula von der Leyen, de que Europa va a convertirse en un actor geopolítico, de que va a hablar con las palabras del poder, que la autonomía estratégica, hemos hablado muchísimo de ello, pero en cualquier caso se ha insistido mucho que hay un despertar de Europa, ¿no? Y menciono esto porque, como dijo Iván Krastev, una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse de la cama. Y aquí voy a lo que nos preguntas, ¿no? El debate sobre un ejército europeo ha empezado en 1954. Fue Francia, incluso antes, pero 54 digamos que es el año oficial. Fue Francia el país que lo ha puesto sobre la mesa. Hoy en día Francia es el país que más insiste en la autonomía estratégica, en un ejército europeo. Podemos decir que es un work in progress, pero que lo que vemos claramente, hay que empezar por lo básico, ¿no? Que la política exterior y la política de seguridad y defensa son competencias de Estado-nación, ¿no? Y a partir de allí, por mucho que sea necesario, y estoy de acuerdo, teniendo en cuenta el contexto geopolítico mucho más amplio que el europeo, esta deseada autonomía estratégica está muy bien. El problema que yo veo es que no veo cómo se va a hacer debido a falta de consenso, falta de recursos, falta de voluntad política. Esta es yo creo, el mayor problema de Europa. De posible sería posible, ¿no? Pero no veo la voluntad política suficiente para una acción decidida. ¿Y el encaje que eso tendría en la OTAN? Bueno, vamos a ver, yo creo que hace pocos días Macron pronunciaba una magnífica conferencia en la Sorbona, luego ha publicado un artículo con Scholz conjuntamente hace 24 o 48 horas en el Financial Times, y si coges la música de esas declaraciones, la idea principal es Europa puede morir en este momento porque tiene problemas muy serios. Hablábamos de los dilemas, tiene problemas muy serios. Si quieres, lo resumo. Yo diría, un problema político y de gobernanza muy, muy fuerte, acentuado después de la ampliación al este. Tiene un problema político muy serio. Segundo, tiene un problema económico de falta de productividad. Podemos hablar de ellos con más detalle posteriormente. Tiene un problema sociológico de población tremendo. No nos damos cuenta, pero la demografía europea es absolutamente desastrosa, y luego tiene a lo que tú aludías, que es un problema de seguridad, un problema muy, muy fuerte de seguridad. Hace algunos años Angela Merkel decía Europa tiene que estar en condiciones de tomar su destino en sus propias manos. Y efectivamente, como Pepe Borrell, como recordaba hace un momento, Pepe Borrell dijo Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder, que es una frase muy dura, pero a mí me parece muy, muy, muy potente, ¿no? Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. No lo ha hecho. La realidad es que si nos vamos mínimamente a la historia, lo que descubres es que Europa, que europeizó el mundo a partir de la Revolución Industrial y se expandió por todo el mundo, se pegó un tiro en los pies en las dos guerras mundiales. Las guerras mundiales son guerras en las que Europa se suicida, son guerras civiles europeas, y después de la segunda, Europa queda destruida físicamente y destruida moralmente. Y en ese momento ocurren dos cosas que siguen siendo muy relevantes. Uno es Europa pierde las colonias, aparecen más de 100 y pico países, 120 países nuevos que son sujetos en la historia, que nos hacen la competencia. Y en segundo lugar, y sobre todo, Europa pasa a ser colonizada ella misma por dos potencias extraeuropeas, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945, no nos engañemos, el destino de Europa no ha estado en manos de los europeos, ha estado en manos de lo que podían decidir los Estados Unidos en media Europa y la Unión Soviética en otra media. Y eso en buena medida sigue siendo así. Y por lo tanto, si media Europa, algo más de media Europa en este momento, vivimos bajo condiciones de libertad, es porque nos hemos refugiado bajo el paraguas de seguridad que nos ha proporcionado gratis los Estados Unidos. Hemos sido
siendo técnicamente, como se dice, free riders, o por traducirlo, gorrones de la seguridad de los Estados Unidos, que no la pagamos y seguimos sin pagarla, porque cuando nos piden que contribuyamos a la OTAN en el compromiso que tenemos, que es del 2% del PIB, resulta que ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni España llegamos al 2%, por lo tanto no contribuimos. Bueno, esto podemos mantenerlo así no sé cuánto tiempo, pero los americanos llevan ya pues décadas, prácticamente desde la época de Clinton, diciéndonos, oiga, ya está bien, yo estoy cansado. El taxpayer, el contribuyente americano, no tiene por qué contribuir a la seguridad de los europeos, que son tan ricos como los americanos. Contribuyan ustedes en lo que les corresponda. Y nos amenazan con retirar ese apoyo. Y Trump declaró en su momento que la OTAN estaba obsoleta, y se nos pusieron a todos los pelos de punta. Luego, con un estilo muy trumpiano, declaró obsoleta la previa declaración de obsolescencia. Entonces, bueno, nos tranquilizamos un poquito, pero no mucho, porque no sabemos en qué situación estamos. Y no nos engañemos, Trump puede volver a ganar. Eso es por ahí va a ir mi pregunta. ¿Qué puede pasar si vuelve al poder? ¿Qué puede pasar? Pues te lo dejo y luego... Bueno, porque puede volver. No, pero es bastante. es bastante creo que lo que acaba de decir Emilio está claro, que independientemente quién gane la Casa Blanca en noviembre, Europa tendrá que ocuparse de sí misma. La guerra en Ucrania, aparte de la guerra, toda la reconstrucción de Ucrania será una cuestión que van a pagar europeos. Entonces, el 2% que hemos hablado tanto tiempo ahora es punto de partida, porque estamos en guerra con Rusia. Incluso si se acaba esta guerra, vamos a tener unas relaciones con Rusia donde vamos a necesitar invertir mucho en la contención y en la disuasión. Y esto va a costar mucho. Los Estados Unidos, definitivamente para ellos, Ucrania no es una prioridad. Por mucho que se habla del orden liberal, etc., su prioridad es Indo-Pacífico y es China. Por lo tanto, Trump y Biden, además esto se ha demostrado, que no tienen unas grandes diferencias en la política exterior. Lo único que uno es un poco más polite, es más educado, tiene otras formas, pero los objetivos y prioridades de la política exterior y de seguridad y defensa de los Estados Unidos coincide realmente, sea Biden o sea Donald Trump. Si viene Trump, posiblemente la guerra en Ucrania se acabará, y de qué manera. Se presionará a Ucrania a aceptar posiblemente una paz o un acuerdo de alto el fuego que para Ucrania no será satisfactorio, pero si gana Biden, pues hemos visto incluso que últimos 6 meses cuánto ha costado al Congreso de los Estados Unidos adoptar un paquete de ayuda es verdad, de 61 billones de dólares. Por lo tanto, si gana Trump, creo que hay mayor probabilidad de que nos deja con espalda al aire, por decirlo de alguna manera, pero si gana Biden va a haber cada vez mayor presión. Y luego lo que hay aquí, y es muy importante y creo que no hablamos suficiente de ello, para los Estados Unidos solo tiene sentido una OTAN global o que no haya OTAN. Quiero decir, para los Estados Unidos la prioridad es rivalidad con China y las propuestas de abrir la oficina, por ejemplo, en Japón, de hacer una defensa de 360 grados, una OTAN más global, desde luego una OTAN fuera de área, podríamos decir, de la cuenca del Atlántico, va a ser quizás el único sentido para los Estados Unidos de mantener la Alianza Atlántica. Si la Alianza Atlántica no responde a las necesidades de seguridad y defensa de los Estados Unidos no van a estar en la OTAN. Y la OTAN sin los Estados Unidos no tiene sentido. Por lo tanto, Europa, mire por donde se mire, tendrá que empezar a gastar en defensa, tendrá que ocuparse de su seguridad y defensa,
Y lo que hemos hablado de la autonomía estratégica, que la misma palabra autonomía insinuaba que esto era una autonomía en relación con los Estados Unidos, ahora este concepto ha evolucionado muchísimo. Llegamos a hablar de diversificación de proveedores en energía, en economía, etcétera. Yo creo que los europeos, y esto creo que se espera de la futura Comisión Europea, tienen de verdad a cumplir lo que dijo Merkel después de su primera reunión con Donald Trump, por cierto. Claro. Dijo que es, pero yo creo que Europa, independientemente, repito y con esto acabo, independientemente quién ganará las elecciones, tendrá que ocuparse más de su seguridad y defensa. Y ante este dilema de la seguridad de Europa, y que Europa tenga que hacerse cargo de su propia seguridad, ¿qué pasa con Rusia? Es decir, en este afán imperialista que parece que forma parte del ADN de Rusia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se le puede traer a Occidente o es imposible? ¿Cuál va a ser esa relación? Esta es una pregunta de Mira, que tiene un... Vamos a ver, yo lo que digo es que lean ustedes el libro que ha sacado Mira Milosevic hace poco, porque el Imperio Zombie. El Imperio Zombie, porque responde a eso. O sea, porque Emilio me presentó el libro, que conste, y que es un gran honor para mí. Pero bueno... Luego recojo el tema. Yo también. Es un tema muy complejo, porque Rusia... El problema no es tanto lo que nosotros queremos hacer con Rusia, sino lo que Rusia quiere hacer con nosotros. Y allí yo creo que Occidente, bueno, siempre se puede decir, oye, se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Pero realmente desde el final de la Guerra Fría, yo creo que Occidente, bueno, ha hecho cosas, se ha equivocado, etcétera, pero también ha hecho muchas cosas buenas para integrar a Rusia en el sistema internacional multilateral. El problema de Rusia y la clave del problema, y es lo que intento explicar en este libro, es el fracaso de Rusia de convertirse en un Estado-nación. Y eso claramente, después de la desintegración de la Unión Soviética y el colapso del comunismo, Boris Yeltsin en los años 90 ha intentado hacer 4 tareas titánicas a la vez, ¿no? Convertir un imperio en un Estado-nación, convertir un sistema político de un solo partido en un sistema pluripartidista, convertir la economía de mercado, del mercado centralizado, de una economía comunista, en un mercado libre, y lo que tiene quizás un punto en común con España, como dijo Emilio en la presentación del libro, es definir una nueva identidad nacional, ¿no? Esto de preguntarse quién soy, a dónde voy y qué quiero ser de mayor, es una pregunta que en Rusia desde comienzo del siglo XIX no se ha respondido todavía, ¿no? Que de hecho Billington dice que ninguna nación del mundo ha invertido tanta energía en definir su propia identidad nacional. Por lo tanto, Rusia ha fracasado, si no se define una identidad nacional y se fracasa en convertir un imperio en Estado-nación, realmente, ¿qué podemos hacer con Rusia? Es que nosotros no podemos hacer con Rusia casi nada hasta que Rusia no define lo que quiere consigo misma. Y en este momento Rusia tiene un presidente y de hecho el nombramiento por parte de Yeltsin como sucesor de Vladimir Putin ha sido un tácito reconocimiento de fracaso de Rusia en estas 4 tareas, ¿no? Vladimir Putin es un presidente que usa legados históricos imperiales para justificar su poder y sus ambiciones imperialistas, pero para responder directamente a tu pregunta, yo no veo en corto plazo que podemos hacer algo con Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia es un vecino y como tal pues tiene derecho al ascensor y a la escalera. Vivimos en el mismo continente y habrá que entenderse,
Pero en este momento realmente y no es solo cuestión entre Europa y Rusia, yo creo que aquí realmente el marco más amplio que tiene que preocuparnos es la alineación de la política exterior entre las potencias revisionistas, entre China, Rusia e Irán, aunque son muy diferentes entre sí. Esta nueva Guerra Fría y esta nueva reconfiguración del orden mundial que convierte en Europa en el patio de la rivalidad entre China y los Estados Unidos, y también convierte en Europa en un actor que tiene que convertirse en actor estratégico para ser capaz de estabilizar su vecindad, tanto oriental como la del sur, ¿no? Que tenemos dos guerras en la vecindad muy complejas, pero es un tema muy amplio y no quiero hablar demasiado, ¿no? Se puede hablar mucho de este tema, pero en corto plazo yo no veo un acercamiento, pero tampoco veo que tanto dinero que se ha invertido, por ejemplo, en las infraestructuras de los gasoductos, de oleoductos y tal, que Europa lo va a abandonar por completo. Eso tampoco lo veo. Creo que en algún momento se volverá a hacer negocio con Rusia, pero nunca como en los años 90, sin duda alguna. Emilio. Sí, si me dejas que recoja el tema de la defensa y regresaría a Rusia, porque además los dos están muy vinculados, ¿no? Gane Biden o gane Trump, lo que es evidente es que los europeos no podemos seguir haciendo depender nuestra seguridad de que el elector americano vote bien. Porque esto es lo que pasa, que es que van a votar mal. Bueno, pues si ustedes votan como les da la gana, porque para eso son soberanos, ¿no? Y no podemos, por lo tanto, hacer depender eso. ¿Eso qué significa? Que tenemos que construir nuestra propia defensa. Y no lo hemos hecho en absoluto, y la prueba es que en este momento Europa se ha demostrado incapaz de estabilizar ninguna de las dos fronteras que hacen a Europa. Hay que ver los mapas, es muy importante. Al general Gampampón le gustan mucho los mapas, a mí también, y yo aconsejo ver los mapas de Europa. Europa tiene dos grandes fronteras históricas, la frontera del este y la frontera del sur, la del Mediterráneo. Ninguna de las dos estamos siendo capaces de estabilizarla los europeos. La del sur es un problema terrible, y lo vemos en Palestina en este momento, y la del este es otro problema, como lo tenemos la vecindad de Rusia. Ninguna de esas dos fronteras la conseguimos estabilizar porque no tenemos un sistema de defensa europea. Tenemos que gastar más, algo sí, pero no mucho más. Europa gasta 3 veces más que Rusia en defensa, 3 veces más que Rusia. Y a la vista está la rentabilidad que Rusia obtiene de esas inversiones y la nuestra. ¿Por qué no lo sacamos rentabilidad? Por un problema que es generalizado en Europa y que se manifiesta también en la economía y en otros muchos campos, que es la fragmentación. Europa la pensamos como una unidad, pero no lo es. En Europa tenemos 27 ejércitos, digamos, westfalianos, perfectamente preparados para defender el territorio del ataque de los vecinos, que no se va a producir nunca, pero no tenemos capacidad de producir fuerza. Y el resultado es que tenemos una industria de defensa fragmentada y tenemos unos ejércitos fragmentados, que no se coordinan, que no forman una unidad, y que el único modo que tenemos hoy de que se coordine es gracias al paraguas de la OTAN, que nos proporciona los sistemas de command and control, los estados mayores, para entendernos, ¿no? Pero no tenemos eso. Por lo tanto, no se trata tanto de gastar más, se trata sobre todo de coordinar, gastar coordinadamente, y en ese momento podríamos tener un sistema de defensa europea. Pero eso es muy lento. Eso puede llevar lustros, o más bien décadas que lustros. Pensemos, poner en marcha, o sea, Europa no tiene ningún portaaviones relevante de 90.000 toneladas nucleares que tiene los Estados Unidos. Poner en marcha un aparato de esos te lleva 10 años. Y no hemos tomado la decisión política de hacerlo. Luego, si tomáramos la decisión política de hacerlo, entre la decisión y la ejecución, estaríamos hablando de 15 o 20 años. Con esto quiero decir que articular todos esos 27 ejércitos westfalianos en una unidad capaz de proyectarse es un tema de largo plazo. Y, mientras tanto, tenemos que abrazarnos a los Estados Unidos, nos quieran o no nos quieran, ¿no? Es decir, aunque nos den capones y nos digan, quítate de aquí, vete, déjame en paz, tenemos que seguir abrazados porque no tenemos alternativa.
alternativa en el corto plazo a los Estados Unidos. Es dramático, pero esa es la realidad. Dependemos de los Estados Unidos absolutamente para nuestra seguridad. Lo hemos demostrado en Libia. ¿Quién hizo la intervención en Libia? ¿Quién está manteniendo la guerra en Ucrania y quién está defendiendo a la Unión Europea frente a la amenaza rusa? Los Estados Unidos, y nosotros detrás escondidos, bueno, sacando la cabeza, hablando, hacemos frases magníficas, discursos geniales, el de Macron es precioso, pero poca chicha, poca carne detrás, ¿no? Y voy a Rusia, ¿no? Vamos a ver, el problema de Rusia, yo estoy totalmente de acuerdo con Mira, Europa intentó incorporar a Rusia e integrarla, utilizando el mismo mecanismo de integración que ha utilizado la propia Unión Europea, que es lo que se llama la paz liberal, la paz por interdependencia. Busquemos intereses comunes, vinculemos, creemos canales de interconexión, el comercio, la energía, etcétera, etcétera, y eso estabilizará y creará un entendimiento y, por tanto, vamos a ir incorporando a Rusia a Europa. Y eso se intentó por Alemania con la política Ostpolitik y la apertura de la política al este. Lo intentó Angela Merkel con conexiones energéticas hasta el punto de hacer depender la energía y la industria alemana del suministro energético ruso. Y hubo todo tipo de interconexiones comerciales, financieras, etcétera, etcétera. Rusia no ha querido. La realidad es que Rusia no ha querido. Es Rusia la que no ha querido. ¿Me equivoco? Claro, no. Rusia no ha Esta querido. es por eso no ¿Por qué es Rusia? Depende de Rusia, no de lo que hagamos Bueno, nosotros. Claro, porque tiene una mentalidad imperial. Porque Ellos Rusia, mismos dicen sí. no somos Polonia. Porque cuando le preguntas, esto es un sondeo que hizo el Levada Institute hace años, le preguntas a los rusos, ¿sois europeos o sois asiáticos? Lo que te contestan es ni lo uno ni lo otro, somos rusos. Y esto es muy revelador, somos rusos, no son europeos, la mayoría no quieren ser europeos, están con Putin, no nos engañemos. Nosotros pensamos que Putin es un dictador que oprime, pero tiene la representación y el pueblo, la mayoría del pueblo ruso le sigue en la guerra y le sigue en esa política agresiva imperialista. Porque Rusia en el fondo no es Europa. Oye, por lo demás, de nuevo, voy a los mapas, no hay más que ver el mapa de Rusia y que me digan que Rusia está en Europa. No, mire usted, Rusia está en Europa. Rusia es la frontera de Europa y la frontera de Europa cruza Rusia de norte a sur, la parte 2. Y hay una parte rusa que pertenece a la cultura europea, pues evidentemente Tchaikovsky o tantos otros, etcétera, podríamos citar, y hay una parte rusa que es la que acaba ganando siempre que no pertenece a la cultura europea. Y por lo tanto Rusia no quiere. Pero exageramos la amenaza que supone Rusia. Y ahora voy a eso, me parece muy importante. Obama dijo en cierta ocasión, Rusia es una potencia regional y no global, dijo Obama. A Putin le sentó a cuerno quemado. De hecho, muchos dicen, no, ha ocupado Ucrania para demostrarle que no, para demostrarnos que es una potencia global y no potencia regional. Yo creo que es una potencia regional. Lo que pasa es que está en nuestra región, desgraciadamente, pero es una potencia regional. Y cuando la mires, vamos a ver, tiene una demografía desastrosa, 140 millones de habitantes, pero pierde aproximadamente uno al año porque la salud es desastrosa. El PIB de Rusia es como el de Italia. ¿Alguien podría pensar que Italia es una gran potencia? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues Rusia tiene un PIB como el de Italia, no tiene más. Por lo tanto, no tiene fondo, no tiene recursos, es un Estado que es una cleptocracia absoluta, no tiene un Estado de Derecho, no tiene una administración, es una cosa, es decir, tiene un ejército corrupto, como hemos visto, mal entrenado, incompetente, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene? Tiene 6.000 cabezas nucleares. Claro. Esto es serio, claro, eso sí. Ahí hemos tocado hueso, ¿no? Pero no tiene realmente, es amenazante para Europa, para una Europa unida en absoluto. Para una Europa desunida y fragmentada como la de ahora, claro que sí. Por supuesto que sí lo es. Y en esa Europa desunida y fragmentada, elecciones a la vuelta de la esquina. Hablábamos también de que no deberíamos depender de lo que voten los estadounidenses, una sociedad, la estadounidense, claramente fragmentada, claramente polarizada más que fragmentada. ¿Esa polarización también se podría vivir en Europa con este auge de los extremismos? Pues vamos a ver, podría, pero yo no creo que llegue a darse, desde luego de momento no se da. Sí se va a dar, los sondeos, los traigo aquí, puedo dar los datos, los sondeos de lo que pueda ocurrir en las elecciones europeas ahora a comienzos de junio,
lo que te dan claramente es un refuerzo muy enorme de los populismos, de los populismos de derecha, que podrían llegar a ser, desde luego casi con seguridad, según los sondeos, la tercera fuerza en el Parlamento Europeo y probablemente incluso superar al Partido Socialista. Cabe esa posibilidad de que la alianza de los dos grupos populistas en el Parlamento Europeo pueda llegar a superar al Partido Socialista. Por lo tanto, sí, va a haber una presencia fuerte. Partidos populistas que no olvidemos, y la experiencia nos lo indica, el caso de Giorgia Meloni lo pone de manifiesto, cuando llegan al poder ese antieuropeísmo se suaviza enormemente, porque las opiniones públicas de la mayoría de los países son muy proeuropeas, no digamos en el caso de España, pero en general en casi toda Europa, y por lo tanto mucho cuidado con jugar con algo tan relevante como es la Unión Europea. Pero es evidente que la posibilidad de una Europa fuerte con un Parlamento en el que el populismo europeo tenga mucho peso, pues se ve seriamente dificultada, ¿no? Lo que hay de fondo es que en el fondo, lo que ocurre en el fondo es que no hemos sabido apreciar el enorme malestar que había en sectores muy importantes de la sociedad europea con lo que ha sido la globalización y el propio proceso de construcción europea. No hemos sabido apreciarlo y ha aflorado y nos está sorprendiendo por un lado y por otro. Pero claro, la globalización, que ha sido muy positiva, ha dualizado todas nuestras sociedades. Trump es eso y el Brexit es eso. Son sociedades dualizadas entre un sector globalizado, con buenos salarios, de gente cosmopolita, que se mueve por el mundo, que le es igual trabajar en Londres que en Madrid, que en Singapur, y los territorializados o los left behind, los abandonados, que son los campesinos, que son la gente, digamos, que no tiene una formación adecuada, con bajos empleos, con bajos salarios, sin empleos, abandonados. Y esos, que son muchos, cada vez más, es decir, la dualización ha generado esos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen, buscan su defensa y la encuentran en lo que ha sido siempre los elementos de defensa. Un Estado cerrado y fuerte, una economía proteccionista y una cultura tradicional, clásica, que rechaza las innovaciones, lo woke, los emigrantes, etcétera, etcétera. Los tres elementos: una economía cerrada, una política cerrada y una cultura cerrada y tradicional. Y eso es lo que aflora en este momento, pero lo hemos tenido ahí y no hemos sabido apreciarlo y no hemos sabido verlo. Aquí en España lo hemos visto hace bien poco con la movida de los campesinos, pero lo ha habido los trabajadores agrícolas, lo ha habido en toda Europa, ¿no? O sea que tenemos además de los dilemas de los que hablábamos antes, y no hemos hecho más que empezar, tenemos el problema efectivamente de la opinión pública europea. El dilema económico. Podemos empezar por donde queráis. La crisis de suministros, cómo se evidenció la falta de una Europa que sea puntera en la industria tecnológica. Ahí China y Estados Unidos sobresalen por encima de Europa. ¿Qué debe hacer Europa en este sentido? Yo no soy economista, pero cada vez más tengo que aprender de ello, porque geopolítica ha hecho una OPA hostil a la economía y a partir de allí economía, sobre todo por la rivalidad entre los Estados Unidos y China, la geopolitización prácticamente tanto de la economía, de la transición energética, del proceso de digitalización, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos Europa, que Europa es una potencia normativa. Tú al principio mencionabas que es una potencia económica, pero un enano militar, ¿no? Es una potencia comercial, de mercado, lo que Emilio, esto he aprendido hace 2 horas, lo de potencia, de que Europa no tiene economía, pero tiene mercado, ¿no? Y eso añado lo que sí que siempre he sostenido, que es que Europa es una potencia normativa. Europa o regula o multa. Poca innovación, poca iniciativa y mucha rivalidad incluso entre los países miembros en términos económicos, pero sí que hay un mercado grande y común. Entonces yo creo que Europa claramente está en peligro de convertirse en este patio de
recreo entre China y los Estados Unidos. Y yo creo que no necesariamente tiene que acabar de esta manera, pero sí que hay una dificultad añadida, que es una clarísima estrategia comercial y económica de los Estados Unidos, que está convirtiendo a los Estados Unidos y la Unión Europea en rivales realmente, y aunque formamos juntos parte de la relación transatlántica. Por lo tanto, pandemia nos ha demostrado que la globalización y todo esto que Emilio ha mencionado, que ha sido una ventaja y un beneficio, también hemos visto cómo esta interconectividad que ofrece la globalización se convirtió en nuestra vulnerabilidad. Esto se vio claramente durante la pandemia, cuando nos dimos cuenta que no teníamos paracetamol y los básicos medicamentos, que todo importábamos de China, porque era más barato, porque era globalización, etcétera, ¿no? Entonces la globalización se convirtió en vulnerabilidad ya durante la pandemia. Y con Rusia, debido a la política alemana, Europa se ha encontrado en periodo post-pandemia y luego con un terremoto muy fuerte de liberarse de la dependencia de energía rusa en muy poco tiempo. Entonces, los precios de energía directamente influyen en la crisis económica y la inflación que persiste ya desde la pandemia, digamos, influye, por supuesto, ¿no? en esto. Pero yo veo, y con esto acabo, del que problema no solo de Europa, sino también de los Estados Unidos, es de que en los años 50 el presidente Eisenhower dijo: lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos. Hoy no podemos decir de ninguna empresa americana esto, porque casi todo, debido a la tecnología, digitalización, rivalidad con China, transición energética, las cuestiones económicas se han convertido en cuestiones de seguridad nacional. Y este elemento es un elemento nuevo en el ámbito económico. Emilio. Por seguir con el tema, vamos a ver, Europa está perdiendo peso en la economía mundial, eso es evidente, y eso es en buena medida inevitable. Y daré unos datos de población que son básicos y esenciales para entender la situación de Europa. Cuando yo era joven, cuando nací en el año mediado del pasado siglo, Europa era entre el 20 y el 25% de la población mundial. Había sido el 25% a comienzos del pasado siglo. Para los años 50 era aproximadamente el 22 o el 23% de la población del mundo. Hoy es el 6% y descendiendo. No puedes pretender con el 6% de la población tener el mismo peso en la economía mundial que cuando eres el 20 o el 25%. Y así es el 60%. Bueno, pero y así es el 60%, efectivamente. Bueno, todavía éramos el 6% de la población mundial, y recuerdo que hace 20 años todavía se utilizaba siempre el mantra 6, 20, 50, tres cifras mágicas, ¿no? Europa es el 6% de la población mundial, pero es el 20% del PIB y el 50% del gasto social. Claro, cuando añadían lo del 50% del gasto social, la gente decía: oye, esto no es sostenible. Efectivamente, no es sostenible. No puede ser que seas el 6%, el 20% y el 50% del gasto social. Y lo que hemos hecho ha sido claramente descender. Ya no somos el 20%, somos más bien el 15%. Y en el fondo hay un proceso global, mundial, de convergencia de productividades, en el sentido de que se están transfiriendo tecnologías de producción duras y blandas. Esas tecnologías que son desde el ordenador al motor de combustión, a lo que quieras, a los códigos mercantiles y a las hipotecas como un instrumento de activar valores. Bueno, esos procesos de transferencias tecnológicas dan lugar a un proceso creciente de convergencia de productividades. La productividad del trabajador chino es hoy mucho más parecido a la del trabajador americano que hace 30 años. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues en la medida en que hay una convergencia de productividades, si una región o un país es el 10% de la población, es difícil que sea el 20 o el 30% del PIB. La convergencia hace que la tendencia sea
que si tú eres el 10% de la población, tenderás a ser el 10% del PIB. Y si ese otro es el 20% de la población, tenderá a ser el 20% del PIB. Y cuando examinas las predicciones, lo que se ve es eso. China ya está prácticamente equilibrada, 20% de la población, 20% del PIB. Europa tiende a equilibrarse, 6%, 7% de la población tiende a ser el 10% y descendiendo del PIB. La India está creciendo y tenderá a ser el 20% del PIB. Y la única excepción a esa regla son los Estados Unidos, que son siempre la excepción a todo porque es un país muy raro, muy singular y con una extraordinaria vitalidad. Y lo que hemos visto es que en los últimos 20 años el PIB de Europa prácticamente no ha cambiado y el de Estados Unidos ha doblado. Hace 20 años teníamos unos y otros 14, 15 billones de PIB en dólares y en este momento el de Estados Unidos es casi 30 y el nuestro sigue en 15. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues la palabra clave de nuevo es fragmentación. Europa está muy fragmentada, como consecuencia de esa fragmentación tiene productividad muy baja, no crece como debería y Estados Unidos pues sí lo hace con muchos problemas, los que mencionábamos antes, una sociedad muy polarizada, una sociedad muy dividida, la dualización a la que hablaba antes en Estados Unidos es brutal, pero es capaz de crecer a unos porcentajes que nosotros no somos capaces. China yo creo que está parada. La idea de que China va a superar a los Estados Unidos, que yo mismo he defendido durante muchos años y que creo que acabará ocurriendo, porque claro, 1.400 millones de personas acaban produciendo más que 350 millones de personas, 333, me parece que son ahora en Estados Unidos. Esto es inevitable, muy tontos tienen que ser estos 1.400 millones para no acabar produciendo más que los 333 millones de americanos. Acabará ocurriendo, pero todas las estimaciones que había, me acuerdo las primeras que hubo de Goldman Sachs, con los BRICS, etcétera, no, esto ocurrirá en el 2020, 2025, 2030, 35, cada estimación iba retrasando la fecha del sorpaso de la economía china en los Estados Unidos, y en este momento muchos te dicen, no, es que no está prevista, ¿no? No está prevista. Por tanto, la economía china tiene serios problemas, pero no así la americana. Y nosotros pues tenemos problemas también, tenemos que utilizar ese gran mercado al que aludía Mira anteriormente. No somos una gran economía, pero sí somos un gran mercado. Bueno, aprovechemos esas digamos, economías de escala que nos debería de producir ese gran mercado. El informe Draghi o el informe Letta recientes, el de Draghi no lo conocemos todavía, pero el de Letta sí, lo que insisten mucho es en eso. Tenemos que utilizar las economías de escala en la producción industrial, en industria de defensa, en energía. No tenemos interconexiones con Francia. ¿Cómo es posible que no tengamos interconexiones energéticas con Francia, ¿no? Tenemos que utilizar esas economías de escala mucho mejor. Mencionas a Mario Draghi. Decía él en la conferencia de alto nivel en Bruselas el 16 de abril de este año. Sí. En este discurso decía, nuestra respuesta ha sido limitada porque nuestra organización, toma de decisiones y financiación se diseñaron para el mundo de antes del COVID, antes de Ucrania, antes de la conflagración de Oriente Próximo, del retorno de la rivalidad entre grandes potencias, pero necesitamos una unión que esté a la altura del mundo de hoy y de mañana, y por eso lo que propongo es un cambio radical. Sí. ¿Qué opináis de lo que se sabe del informe Draghi? Bueno, es esto que Europa ha despertado, pero otra cosa es si se va a levantar de la cama. Muy bien. Claro, esta es, yo creo que él pone un diagnóstico, todo lo que ocurre, y un cambio radical. Un cambio radical es que Europa se levanta de la cama, pero hemos hablado, esto tiene que ver en materia en defensa, bueno, prácticamente... Perdona, pero ¿ese levantarse de la cama sería una mayor integración? Bueno, levantarse de la cama es convertir en acción todo lo que se está hablando El discurso. En discurso. Lo que dijo Emilio, nosotros tenemos maravillosos discursos, empezando por los de Macron, pero vecindad de la inestabilidad de la vecindad oriental y del sur, de las guerras que nos están rodeando y los problemas que pueden surgir de ello. Un cambio radical es, en mi opinión, lo que yo sepa del discurso de Draghi, porque no se sabe más de Letta, pero parece que van por el mismo camino, es intentar encontrar un remedio a la fragmentación. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Se trata de tener mejor coordinación, de conseguir consenso, pero
realmente el chiste que la Unión Europea es el mayor éxito de la política exterior de los Estados Unidos, la falta del consenso en Europa puede ser una cosa como lógica, normal, hasta simpática, porque disfrutamos de nuestra diversidad, ¿no? Pero en momentos de crisis esto supera mucho esta frase china de que cada crisis es una oportunidad. Pues sí, lo es, pero yo creo que el cambio radical es superar la fragmentación, y yo francamente no lo veo, porque nuestras sociedades cada vez más son polarización social también, y la fragmentación política, con partidos populistas, con surgimiento de nuevos partidos, aunque se desinflan luego, pero estamos perdiendo tiempo. En España hemos visto Podemos, Ciudadanos, UPyD, es una fragmentación política, han desaparecido, pero estamos perdiendo tiempo. Este es el problema. Y yo creo que el problema de Europa efectivamente es un problema de nacionalismo, por decirlo en términos más técnicos, de soberanía de los Estados y no de soberanía de la Unión, ¿no? Ahora en el discurso de Macron, él nos habla de la soberanía de Europa, pero claro, se olvida que quien liquidó el Tratado Constitucional Europeo que iba a articular una unidad política de Europa fue Francia, en el referéndum de 2004. Francia se cepilló la soberanía política de Europa, liquidando lo que era el gran paso adelante de Europa de pasar de una unión económica a una unión política. Los constructores de Europa pensaron, vamos a crear solidaridades de hecho, como decíamos antes, ¿no? Y esas solidaridades de hecho harán que crearemos un gran mercado. Ese gran mercado acabará transformándose en una gran economía y esa gran economía inevitablemente exigirá una unidad política. Este era el modelo funcionalista clásico con el que se diseña el proceso de construcción de la Unión, que era un modelo que ha ido funcionando bastante bien en las primeras fases. Se creó un gran mercado y efectivamente ese mercado existe. Le queda muchísimo todavía. No tenemos mercado de capitales, no tenemos mercado energético, pero se ha creado un gran mercado. No tenemos mercado de mano de obra, que es el más complicado, pero se ha creado. La unidad del mercado ha llevado a una unidad económica a medias, pero no ha llevado en absoluto a una unidad política. Y tenemos una realidad social extraordinariamente fragmentada. Y por lo tanto el problema fundamental es el de unir, el de realmente creernos la Unión Europea. La Unión Europea es una unión cada vez más estrecha, pero no estamos caminando en la vía de una federación. Hace ya tiempo que la Unión Europea es cada vez más confederal y menos federal y de hecho cada vez más interestatal. Quien manda en la Unión Europea son los Estados. No las poblaciones, son los Estados. ¿Y para esa cohesión sería bueno una verdadera Constitución Europea? Bueno, ¿Se ve posible o se ve imposible viendo la situación actual? Bueno, ahí habría que hacer otra cosa, ¿no? Dicen que Jean Monnet, uno de los padres de la construcción europea, en cierta ocasión en la Sorbona, dijo que si tuviera que volver a comenzar el proceso de construcción europea, en lugar de empezarlo por la economía, lo habría empezado por la cultura. Parece que no es verdad, parece que eso es una malicia que se malició Mitterrand, que era muy malo, y se lo atribuyó a Jean Monnet. Pero bueno, se non è vero, no è trovato, es trovato porque está bien, la idea está bien, ¿no? Lo cierto es que no hemos construido una identidad europea. Que es la base de cualquier entidad política, al fin y al cabo. Es aquello de Italia, por fin tenemos una Italia unificada, pero ¿dónde están los italianos? Ahora hay que inventar. Ahora tenemos que inventar los italianos. Pero también pues tenemos Europa, pero no tenemos los europeos. Y yo creo tenemos que franceses, daneses, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también que hay una exagerada confianza en el que el libre mercado, el capitalismo, crea automáticamente beneficios políticos. Esto vimos con Rusia y China, que si ellos entran en Organización Mundial de Comercio, crean unas economías capitalistas, y los Estados Unidos son el país que más ha ayudado a China a entrar en la Organización Mundial de Comercio, le incluyó en el proceso de globalización, que automáticamente estos países van a ser democráticos, ¿no? Esto ha fracasado. Y en caso de Europa, también lo que dijo Emilio, ¿no? Yo creo que hay esto es capitalismo, que hay una demasiada confianza en el poder económico.
cuando se realmente demostró, igual, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial nadie pensó que iba a ocurrir porque hubo una interdependencia económica enorme, pero a pesar de ello, la guerra es una cosa irracional, la gente no se para a pensar sobre la interdependencia. Quiero decir que hay demasiada fe en economía. Hablabas del problema político, mencionabas esa ampliación hacia el este. Sí. ¿Es posible una Europa a dos velocidades, una integración a dos velocidades? ¿Qué puede pasar? Yo creo que sería muy bueno avanzar a una integración en dos velocidades y, sobre todo, yo creo que sería bueno el cancelar los procesos de ampliación. Yo creo que la ampliación al este, lo siento, no sé si Mira estará de acuerdo conmigo, yo creo que la ampliación al este ha sido muy negativa para la Unión Europea. Se señalaba entonces que la ampliación iba a obligar a profundizar en la gobernanza de la Unión Europea. No ha sido así. La ampliación ha dificultado enormemente la gobernanza de la Unión Europea. Realmente, como señalaba antes, somos más confederales e interestatales de lo que lo éramos hace 20 años. Y en concreto, para España y para los españoles, la ampliación ha sido muy negativa. La ampliación ha sido muy negativa porque ha llevado el centro de gravedad de Europa al norte y al este, y nosotros estamos al sur y al oeste. Y nos ha marginado, inevitablemente. Somos un país mucho más marginal en esta Europa ampliada que lo éramos con anterioridad. De modo que al final, bueno, no es más fácil gobernar Europa ahora que lo era hace 20 años. Hay más divergencias internas, tienes divergencias entre los países del este y los del oeste, los del norte y los del sur. Es decir, hay muchas más tensiones internas de las que había y es una Europa mucho más difícil de gobernar. Podemos suprimir el principio del veto, que al final es el sistema de gobierno de la Unión, es decir, que todo tiene que llegarse por consenso de todos. Pues no lo veo fácil, desde luego con Hungría ahí pues va a ser imposible. Por lo tanto, o vamos a una unión a dos velocidades o no vamos a una unión. Seguimos en la desunión como estamos y en la fragmentación actual. ¿Cómo lo ves tú, Mira? Unidos en la desunión. Yo estoy de acuerdo con Emilio. Yo creo que la ampliación después de final de la Guerra Fría se hizo, bueno, por eso de que Bill Clinton cuando dijo tenemos que sustituir la política de contención de la Unión Soviética por una política de ensanchar la democracia, ¿no? Que formó parte de la política exterior de los Estados Unidos, y la Unión Europea muchas veces, que no tiene una política exterior común, hizo de la ampliación una cierta política exterior común. Yo creo que la primera ampliación, esta después del final de la Guerra Fría, se hizo como una deuda histórica. Se habló siempre del ensayo de Czesław Milosz, de otra Europa. Estos países han tenido discurso de volver a Europa, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo con Emilio que la percepción realmente es muy negativa. En Inglaterra tan negativa que una de las cuestiones que movieron el voto para el Brexit realmente era el Schengen y la inmigración que venía sobre todo de Bulgaria, Rumanía, Polonia a Inglaterra, y que esto les simplemente llegó un momento que no se manejó de manera que podría satisfacer a la ciudadanía inglesa. Ahora bien, si esta ampliación que se ha relativamente ha consolidado, hablamos en estos términos de ella, ¿qué va a pasar con la ampliación puramente geopolítica de la que se habla de Ucrania, Moldavia, los Balcanes, que no cumplen los requisitos, claramente que no lo cumplen, pero que en este afán de competir con Rusia, de asegurar estos territorios, estamos lanzándonos a la piscina sin agua, claramente. Y eso me duele el alma decir, porque yo qué más quisiera que Serbia sea un día miembro de la Unión Europea o todos estos países, pero francamente no están preparados. Y eso no es solo cuestión de pérdidas económicas para los Estados miembros, sino realmente que la Unión se va a volver bastante... ya es difícil de gobernar Europa,
por sistema de votación, pero por muchas otras cosas, ¿no? Es muy agotador negociar cualquier cosa con Víctor Orbán, que si sale de la sala en el momento de votación, si no sale, quiero decir, no puede, seriamente no puede Comisión Europea y Parlamento Europeo funcionar de esta manera. Hablabas del Brexit hace un momento. ¿Cuál es la relación conveniente y cuál es la relación posible con el Reino Unido? Yo creo que cuando hemos hablado, cuando Emilio habló de las elecciones europeas y de la posibilidad de los partidos populistas de la derecha y bueno, que moderan su discurso cuando llegan al poder, que es cierto, pero también yo creo que todos estos partidos han moderado su discurso después de Brexit, porque han visto que esto no es una cosa realmente deseable, y yo creo que para Reino Unido hay mucho, que Reino Unido ha perdido mucho más que la Unión Europea. De hecho, muchos europeos dicen, por fin estos ingleses se han ido y han dejado de bloquear cualquier propuesta aquí, porque los ingleses querían lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y para la Unión Europea realmente se ha negociado todo respecto al Brexit desde una posición de fortaleza, ¿no? Yo no me sorprendería que ahora con mayor probabilidad van a llegar los laboristas al gobierno en julio, que a alguien se le ocurra empezar a negociar. Bromeo un poco, pero yo creo que no está excluido en un futuro de que Reino Unido de nuevo buscará la integración. Y esto que siempre pensábamos que los alemanes eran románticos y racionales, ¿no? De repente vemos a los ingleses con su common sense reclamando un Brexit que claramente les ha perjudicado. Yo creo que les perjudica muchísimo a la Unión Europea. Realmente Brexit, bueno, ha perdido... ¿Quién ha salido perdiendo? La Unión Europea. Bueno, yo creo que, como decía, mira, el Brexit, la Unión Europea lo gestionó muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien, es de las cosas que ha hecho en los últimos años muy bien y no era nada fácil. Y como consecuencia de eso, en cierto modo, ha blindado posibles otros exit que podían haberse planteado ulteriormente. Y yo creo que en este momento no hay ningún otro exit encima de la mesa y, como decía anteriormente, yo tampoco lo veo, incluso por mucho que los populistas ganen en el Parlamento Europeo, ¿no? Esa es la parte buena. La parte mala es que el Reino Unido es un gran país y, por lo tanto, perdemos el apoyo, la solidaridad, la relevancia de un gran país muy importante con un gran ejército, un ejército que está dispuesto a combatir, porque luego tenemos muchos ejércitos que están ahí, pero cuando llega la hora de combatir, las opiniones públicas dicen, no, esto no puede ser. Por lo tanto, hemos perdido una potencia tan relevante como Rusia, en el fondo, tan relevante como Rusia, si no más, ¿no? Y para los españoles yo creo que fue especialmente negativo, porque el principal aliado socio-comercial de España, cuando sumas todo, inversiones cruzadas, etc., es el Reino Unido. Es un inversor muy importante en España, España es un inversor muy importante en el Reino Unido y luego finalmente España, la península ibérica, pero España y el Reino Unido son los dos grandes países atlánticos con proyección atlántica, uno en el norte y otro en el sur. Y de hecho la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha debilitado la proyección atlántica de la Unión Europea, que se proyecta mucho más al este que al oeste. En este momento la Unión Europea está obsesionada con el este, eso no hay duda, lo cual es comprensible, porque claro, si tienes los países bálticos, si tienes Hungría, Polonia, tienes Rusia al lado, amenazando a Moldavia, pues oye, la gran preocupación es ese, ¿no? Y no el resto. Y por lo tanto, la proyección atlántica de la Unión Europea tan importante, pues se ha perdido, y eso es malo para España. Y es malo para España, por ejemplo, en algo que no se habla frecuentemente, para nuestra relevancia en América Latina.
porque no nos olvidemos, España era muy importante en América Latina porque tenía un papel muy relevante en Europa, también viceversa. Somos relevantes en Europa porque somos relevantes en América Latina. Cuando la integración se dijo, no, España va a abandonar América Latina porque ahora va a ser europea. No, la realidad es que hay unos vasos comunicantes que refuerzan la posición española en América Latina, cuanto más relevante es en Europa y viceversa. Y esto, pues evidentemente, dificulta esa relevancia de España en América Latina y en la Unión Europea, las dos cosas. Hablábamos hace un momento de la pérdida de peso demográfico de Europa en el mundo y al mismo tiempo uno de los dilemas o uno de los retos a los que se enfrenta Europa es el de la inmigración, el de los movimientos migratorios. ¿Cómo se podría hacer para integrar a esas personas o para, en fin, que pudiera ganar peso Europa gracias a las migraciones, que no fueran un problema, pero, sino una solución? bueno, aparte que le va mal demográficamente, también en sentido de natalidad hay un proceso de envejecimiento de la población Claro. en Europa tremendo. En 2050 realmente África sería el único continente con la población que tendrá más de 50% de la población por debajo de 60 años, si me acuerdo bien. Y yo creo que hay que cultivar en Europa una idea de no responder de manera identitaria a los emigrantes, ¿no? Yo soy emigrante, España es mi país de adopción y me siento muy bienvenida y muy integrada. Quiero decir, nunca he tenido ningún problema. No, en España en general yo creo que hay una actitud hacia inmigración bastante positiva, pero en caso, por ejemplo, de Reino Unido, una de las razones del Brexit era sobredosis de inmigración. Entonces yo creo que yo no tengo la fórmula, pero sí que diría que es importante de que los inmigrantes también que vienen demuestren su deseo de integrarse. El problema es de doble sentido, ¿no? Pero multiculturalismo ha fracasado, todos los modelos de los años 60 y 70 han fracasado y Francia, por ejemplo, es un país que realmente está fracturado por la cuestión de inmigración, lo que no es caso de España. En caso de Reino Unido es un tema que directamente ha influido, en este caso en Brexit, pero también a las políticas domésticas, ¿no? Emilio. Yo diría, vamos, de entrada, ¿cómo pretendemos que Europa sea una sociedad dinámica, emprendedora, juvenil, activa y cuando hay más abuelos que nietos? Esta es la realidad. Hay más mayores de 65 que menores de 15. Pues mire usted, no es fácil, salvo que nos des, no sé, cocaína o nos metamos algo en vena a los mayores de 65, pues no tenemos esa vitalidad, no puedes. ¿A dónde me lleva eso? Que tenemos un serio problema demográfico, tenemos un serio problema, es de la región más envejecida del mundo, con claridad, y sigue así. Y eso solo tiene dos soluciones: o nos ponemos las pilas a producir niños, y no es fácil porque, no nos engañemos, la incorporación de la mujer al trabajo, etcétera, todo eso ha reducido drásticamente la propensión y sobre todo la disponibilidad. Como sabemos, casi todos los sondeos muestran que las mujeres en España y en general en Europa desearían tener más hijos de los que tienen menos de los que desearían, porque no disponen de los recursos necesarios para poder hacerlo. Pero el hecho es ese, ¿no? Y por lo tanto, ¿esto a qué me lleva? Me lleva al dato de que creo que la inmigración en Europa va a ser imprescindible. Creo que no tenemos en el medio plazo alternativa a no seguir incorporando población. Pero eso no es fácil, esto no es fácil. Como decía Mira, la mayor parte de los modelos multiculturales han fracasado. Hay un país en el mundo, sin embargo, que sigue no solamente integrando, sino asimilando a los emigrantes, que es Estados Unidos. No nos engañemos, Estados Unidos sigue asimilando, los transforma en ciudadanos de los Estados Unidos, dispuestos a luchar, orgullosos de serlo, dispuestos a luchar en el ejército de los Estados Unidos. Vete a decirle a un hispano que no es americano, te dirá: oiga, ¿usted de qué me habla? Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, hablo español, pero soy ciudadano americano, orgulloso de serlo, ¿no? Es el único país que sigue teniendo esa capacidad. En Europa no la tenemos, salvo quizás España,
que ha funcionado muy bien en ese campo. Esto lo conozco como sociólogo, conozco un montón de investigaciones que se han hecho acerca de los emigrantes en España y en general el resultado es bastante positivo. Es bastante positivo. ¿Por qué? Bueno, pues todos lo sabemos en buena medida porque gran parte de la inmigración es emigración latina, la inmigración del este no ha tenido dificultades, España es un país bastante tolerante en ese sentido. El único problema que hay serio a la hora de la integración de los emigrantes, y no nos engañemos, y desde luego tenemos que quitarnos las gafas, digamos, de la buena voluntad y mirar con ojos, es la población musulmana. El Islam es un problema a la hora de articular cualquier política de integración, porque no quieren integrarse. Esta es la realidad, no desean integrarse. Y como no desean integrarse, pues no se integran. Y al final se articulan en guetos cerrados, aislados, a las mujeres las tienen encerradas en casa, no las dejan salir, etcétera, etcétera. Y esto ha ocurrido en toda Europa, está ocurriendo en toda Europa, y el gran problema de la inmigración al final no es el problema de la migración, es el problema de la inmigración musulmana. Ese es el problema de fondo, ¿no? Yo sé que esto me gustaría no tener que decirlo, pero como sociólogo e investigador no tengo más remedio que decirlo. En segundo lugar, hombre, yo creo que si vamos a articular políticas de inmigración de verdad, tenemos que hacerlo bien. Y eso quiere decir que tenemos que seleccionar. Tenemos que filtrar, no puede ser que vengan quien quiera y como quiera y en cualquier condición. No podemos recibir alocadamente, no podemos aceptar inmigración ilegal. Bueno, ¿cuántas regularizaciones de inmigrantes ilegales hemos hecho ya en España? Una docena, fácil. Y seguimos haciendo, con lo cual es una invitación a que vengan de nuevo. Tenemos que seleccionar, tenemos que filtrar, tenemos que tener políticas de integración, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque no vamos a tener más remedio que hacerlo. Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Pero yo creo que esta es la clave del éxito de los Estados Unidos, porque tiene una clara política de inmigración y además tiene una selección de inmigrantes muy cualificados, una política de inmigración que no se podría decir de Europa. Como ya llegamos al final, a mí me gustaría terminar como hemos empezado, y es con Ortega y Gasset y con una pregunta. ¿Quién manda en el mundo? Bueno, pero esta pregunta, perdona, ¿quién manda en el mundo? Tengo que contar una anécdota de la Fundación Ortega y Gasset con Juan Pablo Fusi, que fue mi director de tesis doctoral, profesor, y Antonio López Vega, que ahora es director del Instituto Ortega Marañón. Entonces empezamos a hablar, hay que hablar de geopolítica, rivalidad entre grandes potencias, y entonces Antonio dijo, pero si Ortega ha dicho esto hace tiempo, ¿quién manda en el mundo? Y yo dije, pero bueno, hay algo de lo que Ortega no había dicho, ¿no? Es que está todo preguntado, definido. ¿Quién manda el mundo? Esta es la pregunta ahora. Sí, esta es la pregunta, así para terminar en todo lo alto. Bueno, pero yo creo que la geopolítica es la distribución del poder y el orden mundial, como el mismo Henry Kissinger, que ha publicado un libro con este título, en la primera frase dice no existe tal cosa como un orden mundial, vinculando a la pregunta, ¿no? Orden mundial, pues bueno, es un concepto de un análisis estructural de dos elementos. Uno es consenso sobre reglas de juego, y otro es el equilibrio del poder. ¿Y quién manda en el mundo? Yo creo que mandar, pues sigue intentándolo y mucho manda a los Estados Unidos. Pero yo creo que allí en números, por lo menos en lo que llamamos el orden liberal internacional, los Estados Unidos todavía tiene esta capacidad de crear equilibrios del poder. Un equilibrio del poder es no permitir a un actor que se convierta un Estado en un actor hegemónico en su región. Hasta ahora hemos visto que los Estados Unidos tienen capacidad de crear alianzas y equilibrio del poder. En caso de guerra en Ucrania, ha liderado una respuesta de Occidente Unido, de la Unión Europea. En caso de China, pues vemos unos minilateralismos en alianzas de Quad, de AUKUS. En caso de ataque de Irán a Israel, hemos visto una alianza ad hoc
también para equilibrar esta ambición de Irán. Yo creo que los Estados Unidos siguen teniendo la capacidad de crear alianzas y quien manda en el mundo, creo en este momento, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ve más en esta capacidad de alianzas que de un país superpower, superpotencia que allí manda mucho, ¿no? No, esto es una respuesta ad hoc, tendría que pensar más en ello, pero... Yo diría en la misma línea, pero tratando de generalizar, yo creo que manda, como siempre ha mandado, los grandes poderes político-militares. Los grandes poderes que son poderes políticos, que tienen capacidad de articular, de crear alianzas, de crear sociedad, de crear instituciones, pero que a su vez eso aparece respaldado por una fuerza seria. Y eso ha ocurrido siempre en la historia y seguirá ocurriendo en la historia, me temo. Y en ese sentido, en este momento, hay dos grandes poderes. Uno, sin duda, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos siguen siendo la nación indispensable. No son la hiperpuissance que decía Hubert Védrine, un ministro digamos, el poder hegemónico, pero sí poco se puede hacer contra los Estados Unidos y poco se puede hacer sin ellos, especialmente contra ellos, ¿no? Sigue siendo el poder indispensable en cualquier lugar. Cada vez más limitado por un poder emergente, que es China, que a medida que crece debilita el poder de los Estados Unidos, porque la economía es un juego de suma positivo, todos podemos ganar. Estados Unidos puede ganar mucho dinero, China gana mucho dinero y todos somos ricos, pero el poder no, el poder son relaciones de fuerza. Si uno gana poder, el otro lo pierde. Y en la medida en que China gana poder, y lo está ganando, todos los demás lo pierden relativamente, y también los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que estamos, no sé si se llama la trampa de Tucídides, recordando el viejo historiador griego, cuando hablaba de la tensión entre Atenas y Esparta, una potencia emergente y una potencia descendente, y la tendencia que hay de la potencia descendente, hacerle la guerra a la emergente antes de que se produzca el sorpaso. Y antes de que me ganen, hago una guerra preventiva, lo liquido y me quedo tranquilo, ¿no? Bueno, había un historiador de Harvard, Graham Allison, que ha publicado un estudio empírico de 1/12 de trampas de Tucídides históricas, y en la mayoría de ellas acabaron en guerra preventiva. La potencia descendente le hizo la guerra a la emergente para evitarlo. Bueno, yo creo que esto no se va a dar. Yo creo que esto no, yo soy mucho más optimista en ese sentido. No creo que vaya a haber una gran confrontación entre China y Estados Unidos. No le interesa a ninguno de los dos. Las relaciones entre ellos son muy complicadas, son muy complejas, son geoestratégicas, pero son financieras, son económicas, son comerciales. Yo creo que eso no se va a dar. Pero sin duda alguna son las dos grandes potencias que hoy articulan el orden global. Así que cuando te planteas el problema del mundo en su conjunto, lo que hay que ver es qué posición tiene China, qué posición Estados Unidos y cómo se entienden entre ellos. Y si me preguntas, el gran problema del siglo XXI, sin duda, está siendo ya y lo seguirá siendo, cómo se articulan las relaciones entre esos dos grandes potencias. Entre la potencia emergente enorme, que es China, 1.400 millones, se dice poco. En decadencia demográfica, 1.400 millones, y los Estados Unidos y sus redes de aliados, y su capacidad para generar aliados. Claro, nosotros no podemos no ser aliados de Estados Unidos, por lo que decía al principio de esta charla, estamos condenados a serlo, pero China puede tener más o menos aliados. En este momento hay más de Estados Unidos que de China, pero vamos a ver qué pasa con la India. Clave, fundamental en este juego. Otros 1.400 millones que ya son más que la China, ya tiene una demografía por encima. ¿Qué va a pasar? Que está creciendo además al 6 o al 7%, está creciendo mucho, más que China en este momento. ¿Qué va a pasar con la India? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y termino porque como los que hemos estado en la Fundación Ortega siempre tenemos que citar a Ortega más de una vez. Termino con una cita de Ortega. Ortega decía sobre la unidad de Europa, en la rebelión de las masas, decía: Europa se unirá cuando la coleta de un chino aparezca por los Urales. Bueno, pues es una frase totalmente políticamente incorrecta. Es decir, la coleta de un chino aparezca. Bueno, me recuerda las huchas que utilizaba de niño pequeño para ir al Domun, que habían los chinos con una coleta. Es totalmente estereotipada. Pero ya ha aparecido. Sí. Ya ha aparecido, porque en el fondo, en la tensión entre China y Rusia, cada vez más Rusia es vasallo de China y no al contrario.
Y esta es la realidad. De modo que Rusia pretendía ampliar lo que llamaba su proyección estratégica, ¿no? Pretendía ampliarlo a costa de Europa, y lo que está consiguiendo es que China amplíe su capacidad estratégica a costa de Rusia, y que cada vez más China llegue casi a las fronteras de Europa, ¿no? Muchísimas gracias No hay de por qué. este diálogo Gracias. tan interesante y gracias a ustedes por su atención. Muy bien.